Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre almidones. Puedo traer solo recetas, pero siempre me gusta traer un poquito de información porque más que recetas me interesa que vayáis aprendiendo un poquito cómo van funcionando las cosas, cómo se comportan los diferentes productos, los elementos en la cocina, y eso os va a llenar un poco de bases, de entendimiento, para que luego podáis crear más libremente, ¿no? Nuevas recetas, nuevas formas de cocinar. Entonces, más allá de las recetas que os traigo, siempre es como una idea de pensar a través de lo que estamos haciendo, ver, realmente entender lo que está pasando, ¿no? O sea, siempre un poco ¿no? Esa idea. Hoy vamos a traer cositas muy sencillas a nivel de receta, pero que nos hacen pensar un poco, ¿no? Nos hacen pensar un poco principalmente, la invitación es a ver o sea, cómo se comporta. Hoy vamos a hablar de los almidones, ¿vale? Ya os explicaré un poquito, ¿no? De qué se tratan. Ya hablamos un poquito de lo que son los almidones cuando hablamos de arroces, pero como hay una grande variedad, ¿no? De dónde se pueden, de fuentes realmente, y realmente podemos entender cómo se comportan, porque es un comportamiento similar, pero veremos que en función de la cantidad y la procedencia y la proporción, veremos que hay un poquito unas variaciones, ¿no? En textura, en comportamiento, pero bueno, si conseguimos entender un poco lo que está pasando y realmente introducirnos un poco en preguntarnos qué está pasando, pues podremos poco a poco ir entendiendo y generando y luego practicando y luego buscando nuevas posibilidades, ¿no? De eso se trata. Entonces, bueno, bienvenidas a todas. Almidones, vale. Los almidones realmente son, bueno, voy a simplificar bastante, voy a intentar hacerlo lo más sencillo y rápido posible, tampoco me quiero entretener mucho en esa parte, pero bueno, para que entendamos, realmente son hidratos de carbono, ¿vale? De cadenas largas, ¿vale? Son polisacáridos, realmente. Son, digamos, una de las principales formas que tienen las plantas para almacenar energía, ¿vale? Porque son bastante eficientes, consiguen crear estructuras donde se almacenan energía. Esa energía, sobre todo, acaba siendo azúcar, acaba siendo glucosa, que es la molécula básica, ¿no? El monosacárido. Entonces, realmente son cadenas estructuradas de muchas glucosas, ¿vale? De muchas glucosas. Entonces, realmente, cuando hablamos de almidón, lo podemos encontrar en diferentes partes, ¿no? De la planta, los diferentes elementos que utilizamos en la cocina después, ¿no? Como los cereales, legumbres, frutas, verduras, ¿vale? Están presentes en diferentes proporciones. Pero luego, hablamos de dos tipos de almidón. En verdad son dos formatos de molécula, ¿vale? Dos tipos de molécula, que ya lo hemos hablado el otro día cuando hablábamos de arroces, ¿vale? Que básicamente volvemos, el otro día hablaba amilasa, pero no es amilosa y amilopectina, son los dos formatos que podemos encontrar, ¿vale? Voy a tocar, para quien estuvo cuando hablábamos un poco de arroces, os conté un poquito cómo se comportaban, y cómo las diferencias y cómo eso se veía en las características de los arroces, pero voy a pincelar, bueno, vamos a recordar un poquito eso, y cómo eso va, la proporción que tenga en las diferentes fuentes, pues nos van a dar un poquito de variación cómo se comportan, ¿no? Por un lado tenemos las amilosas. Amilosas realmente es una estructura más lineal, cuando se forman son cadenas más lineales que luego, bueno, que realmente nos van a dar normalmente estructuras más sólidas y más firmes, ¿vale? Que es lo que nos pasaba con los arroces, si os acordáis, cuanto más proporción de amilosa tenían, más firmes, más sueltos serán, realmente más firmes, más rígidos serán los arroces, ¿vale? Luego tenemos por otro lado la amilopectina, ¿vale? La amilopectina, la característica que tiene es que se forman estructuras muy ramificadas, que tienen mucho más cantidad normalmente de glucosas, ¿vale? Pero esas ramificaciones nos ayudan también a generar nuevos enlaces, ¿vale? Entonces, cuando más amilopectina tenemos, o sea, menos proporción de amilosa, como os acordabais, en el caso de los arroces tenemos más elasticidad, menos firmeza, digamos así, un gel, bueno, realmente un gel más cremoso, menos firme, ¿vale? Más maleable. Eso en el caso de los arroces veíamos que eran arroces con más amilopectina, teníamos arroces más cremosos, especiales para hacer paella, risotos, arroces melosos, como decimos, ¿vale? Entonces, si nos quedamos con esta idea y lo trasladamos a diferentes fuentes, ¿vale? Diferentes formatos que vayamos encontrando, siempre va a haber un poco en función de la fuente, o sea, realmente del producto, el tipo de almidón, o sea, el tipo de almidón en el sentido de, es un almidón de maíz, es un almidón de patata, o de trigo, o de arroz. Entonces, en función de dónde venga,
tiene un comportamiento un poco distinto. Claro que luego en función de cómo se asocie con otras características que tenga cada ingrediente, van a comportarse un poco distinto. Entonces tendrán esa proporción un poco diferenciada que nos van a hacer que tengamos diferentes resultados, básicamente, ¿vale? Pero para que entendamos un poquito la idea es esta, ¿vale? Que hay que tener un poco en cuenta esas proporciones, ¿vale? Y cómo se van comportando. Claro que luego podemos entender un poco cómo se van comportando cada una, pero lo mejor es ir practicando y viendo en la práctica qué va pasando, ¿vale? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, o sea, las principales funciones que suelen tener son un poco de espesar, ligar, dar textura, ¿vale? Cuando hablamos de almidones más puros, por ejemplo, se usa mucho, por ejemplo, el almidón de maíz para espesar, ligar salsas, cremas, sopas, ¿no? Tiene esa característica un poco de ligar, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando trabajamos con panes o con bollería horneada, ¿no? Realmente el almidón, que normalmente en este caso se utiliza el de la propia harina, claro que aquí tenemos, en conjunto también tenemos una parte del gluten que va desarrollando estructura, pero el almidón en este caso nos ayuda un poco a crear estructura, realmente a absorber un poco más de humedad y mantener una estructura más esponjosa después, ¿vale? Entonces es importante. Pero bueno, o sea, rápidamente para entender qué pasa con el almidón, ¿vale? ¿Cuál es el proceso? ¿Vale? Que eso es fundamental a la hora de aplicarlo en la cocina. Digamos que tenemos como 3 fases. Son 2 principales, pero 3. Voy a hablar de 3, ¿vale? Pensemos que el almidón realmente es insoluble en agua, en frío, ¿vale? Entonces normalmente con el almidón, si tú lo colocas en agua, ¿vale? En agua fría, él va a absorber un poco de agua, pero su capacidad es muy baja, ¿vale? Entonces realmente va a estar un poco disperso ahí, pero vas a tener una mezcla muy, digamos, turbia, ¿no? Pero no va a espesar. En el momento que tú le aplicas calor, ¿vale? Que elevas esa temperatura, lo que consigues a partir de cierta temperatura es una gelatinización realmente, que lo que realmente pasa es que la estructura se va rompiendo un poco y se van introduciendo, se va capturando un poco de moléculas de agua en esta estructura que ya está formada de entre amilopectinas, amilosas y tal. Entonces vas consiguiendo ligar, ¿no? Vas a conseguir espesar realmente, ¿no? Entonces, claro, luego en función del tipo de almidón, la temperatura donde eso pasa es más baja o más alta. Suele ser a partir de los 50 a 60 grados en función, pero varía un poco, ¿vale? Pero bueno, por eso normalmente cuando nosotros vamos a trabajar salsas, cremas, se recomienda siempre llevar a ebullición, o sea, al menos pasar de esa temperatura para que realmente se pueda explorar mejor esta capacidad, ¿no? Cuando hablamos de cosas horneadas, por ejemplo, como hablábamos antes del pan, de la bollería, por ejemplo, eso va a pasar también, al fin y al cabo, en el horno tienes a una temperatura muy alta, temperatura interna normalmente estará en los 80, 90, 90 y pico grados en algunos casos, ¿vale? Entonces eso ya acabará pasando también. Pero bueno, y digamos así, una vez que que llegas a calentarlo, a gelatinizarlo, luego pasa una cosa que cuando lo enfrías, en el proceso de enfriamiento, pasa una cosa muy interesante que también es clave para entender. Hay una reagrupación de estas moléculas de almidón, se vuelven a reagrupar, ¿vale? Que lo llamamos retrogradación, ¿vale? Que es básicamente ellas tienden a buscarse entre sí y van reformándose, pero vale, en este momento esta formación es mucho más fuerte y óptima, digamos, más firme de lo que era al principio cuando era el grano, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ha pasado ese enfriamiento, nosotros vamos a tener texturas en función de cuál es el almidón, texturas más firmes, más estructuradas, y luego nos va a dar posibilidad a generar otros productos, que es lo que vamos a ver hoy, ¿vale? Un producto que se forma en función, realmente nace por eso, ¿vale? Entonces, realmente luego puedes volver a calentarlo, pero hay ciertas estructuras que estarán muchísimo más firmes de lo que eran antes. Entonces puedes llegar a tener otros productos. Vamos a hacer una cosa interesante. Como nosotros ya conocemos un poquito la harina, trigo, ya conocemos el almidón de maíz, ¿no? La típica maicena que utilizamos todos. Hoy os voy a traer 2 formatos interesantes que, bueno, que nos acompañan igual de Brasil, pues ya conocerá, pero es algo que a mí me parece muy curioso, que aquí en España no lo he visto. Lo he visto muy poco, casi, en verdad, muy pocas veces. Entonces yo creo que es interesante para que entendamos un poco el proceso de gelatinización de los almidones, ¿vale? Y luego veremos un producto que en su proceso de elaboración cuenta justamente con esa retrogradación para poder generar un producto nuevo, que es lo que vamos a ver después, ¿vale?
Hasta ahora alguna preguntita. Espero que esa parte de teórica no haya sido muy densa, pero bueno, he intentado hacerlo más ameno posible. Ahora ya entramos en receta y ya os daré tips. Pero bueno, si tenéis alguna duda por ahora, me vais diciendo. Julia está al otro lado y nos va pasando, ¿vale? Entonces, como os decía antes, lo que son los almidones tienen diferentes fuentes, ¿vale? O sea, vienen de los cereales, de las legumbres incluso, vienen de raíces, ¿vale? Entonces, ¿qué tienes? O sea, a nivel de raíces, por ejemplo, son interesantes, por ejemplo, se utiliza mucho aquí en España el almidón de patata, ¿vale? Pero, por ejemplo, en Sudamérica se utiliza mucho la yuca o la casaba o la mandioca, ¿vale? Que es una raíz que es base de la alimentación y se elaboran una serie de platos. Y claro, suelen tener el mismo proceso para extraer, ¿no? Lo que es su almidón, que nosotros llamamos, bueno, se conoce aquí también como tapioca, que es lo que yo tengo aquí, ¿vale? Que realmente es como en textura, ¿no? Es muy parecida, no sé si se verá muy bien, muy parecida a lo que viene siendo pues el almidón de maíz, ¿vale? Si veis es como una harina bastante fina que se suelen también utilizar para bizcochos, para galletitas, se hacen galletitas muy interesantes, muy... Claro, todo lo que se utilice con almidón, como es una harina realmente es una harina muy fina, vas a conseguir cosas más finas o con texturas más esponjositas o incluso crujientes en función de lo que vayas de la mezcla, ¿vale? Pero eso es súper interesante, que aquí con esto conseguimos hacer, en Brasil lo hacemos, lo llamamos beiju o lo llamamos tapioca incluso en algunos sitios, que es una mezcla, ¿vale? Aquí lo único que yo tengo, voy encendiendo aquí poco a poco, para que no tarde mucho, pero aquí, lo que yo tengo aquí, ¿vale? No sé si se ve muy bien, esto es tapioca, ¿vale? Lo que es el almidón que os acabo de enseñar con un poquito de agua en frío, ¿vale? Que ya ha hecho un poco esa absorción que os decía al principio, que es mínima, pero absorbe. Y un poquito de sal, ¿vale? Se forman con estos gránulos un poco más gorditos, se ven ahí bien, ¿vale? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? En Brasil, si tú eso lo aplicas calor, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. Si eso tú lo aplicas calor, ¿vale? En una sartén, sin nada, ya veis, ¿eh? Sin nada. Yo le aplico calor aquí. Voy a conseguir esa gelatinización que os decía antes, ¿vale? Y consigo estructuras nuevas. Nuevas, realmente es los mismos funcionamientos, realmente lo que pasa con las otras cosas, ¿vale? Con los otros productos, pero, claro, esto tiene la particularidad que me forma, ya veréis ahora, que la idea... Luego hay en Brasil es curioso que luego hay quien le guste la tapioca más fina y quien le guste un poquito más gordita, ¿vale? La haremos en medio, digamos así. A ver si se puede arreglar un poquito, ¿vale? Eso, por ejemplo, aquí está en España, se consigue hoy en día en grandes ciudades, bueno, en ciudades principales lo conseguís en locutorios, en tiendas especializadas de productos latinos. Pero bueno, también lo consigues en internet, ¿vale? Esto, a nivel de este tipo de la tapioca, cuando se gelatiniza, tiende a ligar mucho. Entonces también se utilizan para hacer quesos veganos. Cuando buscas texturas elásticas, ¿vale? Que más semejantes igual a lo que puede ser la mozzarella, por ejemplo. Tanto se utilizan de leche, ¿no? Parte del almidón del arroz, que tiene esa característica de ligar, tanto la tapioca también. Que alguno igual lo conoce, las tapiocas en bolitas también son lo mismo, pero son ya se suelen tener en bolitas que luego se rehidratan o se cocinan, se gelatinizan, realmente para luego hacer zumos, hacen como esos batidos con bolitas y tal, que en Brasil no se suele utilizar mucho. Bueno, hacemos sagú, que es algo que hacemos por ahí, pero que se utiliza ella más pequeñita, ¿vale? Solo llevas un poquito de calor, ¿vale? Y poco a poco, no se verá mucho porque es muy blanco, yo creo, pero poco a poco lo que va pasando es que... comentan. Sí. ¿Sí? El beiju, como habías dicho, es sí. un plato típico de Paraguay. Se suele hacer con un poco de leche, mantequilla y queso. Vale, pero ¿es esto o se llama beiju otra? O sea, ¿es también hecho con tapioca? No lo conocía. ¿También se hace con tapioca o es otro plato distinto con lo que me has dicho tú? Y se llama beiju también. Cuéntamelo. A ver. Vamos a ver, estoy probando esta inducción hoy. A ver si
no le manejo aún la temperatura. Pero bueno, ahí va, poco a poco. Poco a poco se va a ir soltando, ¿vale? Bueno, no han contestado aún, pero bueno. Como os decía, el beijut típico brasileño, la tapioca, luego eso, lo que vas a crear realmente es una especie de... Se va viendo ya, va formando, se va generando como una liga, no sé si se ve muy bien, ¿vale? Pero aquí vas formando una especie de crepe, diría yo, como una panqueca, ¿vale? Pero es maravilloso porque realmente... Te contestan. Me contesta mal. Dime, Luis Carlos. Díaz dice, sí, se hace con almidón de mandioca o Vale. tapioca, como se dice en Ajá. España. Ah, muy O bien. sea, es la misma cosa que se hace en Es la Brasil. misma cosa, mira, pues yo no lo conocía de ahí también. Pues tenemos, pues Sudamérica, por lo general, pues mira, ya es bueno saber lo que tenéis por ahí también. Pues es interesante, porque realmente es algo que, para quien es celíaco, por ejemplo, es una opción, ¿vale? Porque realmente solo el almidón de la yuca, agua y sal, realmente en la mezcla. Luego lo que le pongas dentro, claro. Esto es como, va a ser como una crepe, ¿vale? Como una tapioca. ¿Ves que ya está ligando? ¿Vale? Aquí ya va ligando. ¿Vale? Ya lo puedo medio que soltar, si lo veis. Ya es todo uno, ¿vale? Entonces, yo aquí, ¿qué podría hacer? Le doy la vuelta. Pasemos un poquito por el otro lado, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer, la voy a rellenar y la vais a ver. Como solemos ser... Bueno, voy a aprovechar los ingredientes que voy a utilizar para el siguiente platillo, ¿vale? Y lo haremos con lo mismo. Pero normalmente, o sea, no es lo típico que solemos rellenarla. Pero realmente, quedaros con la idea de esto como un formato que podéis utilizarle y colocar realmente lo que os apetezca, ¿no? Aquí yo podría ya venir... Normalmente se suelen utilizar quesos, ¿no? Ya veremos igual, o sea, traeré alguna cosa de quesos, algunos quesos veganos, unas ideas, lo puedes utilizar. Yo aquí estoy utilizando una pastita que me hice con garbanzos y aguacate, ¿vale? Vamos a poner esto, que realmente no es lo típico, ¿vale? Pero bueno, realmente lo podéis rellenar con lo que tengáis, ¿vale? Lo que os guste, ¿vale? Solo haceros un poquito idea, ¿vale? Aunque yo diría que si me encontrara yo una tapioca rica con verduritas fresquita, me gustaría mucho, ¿vale? Mira cómo se queda. Ahora le doy la vueltica aquí, ¿vale? Esto es una crepe, como un taco realmente, ¿vale? Pero hecho con, lo voy a apartar aquí, hecho con lo que es el almidón de la yuca, ¿vale? Eso para que veáis, como realmente conociendo un poco cómo se comporta un poco los almidones, podemos ir generando cositas distintas, ¿vale? Esto, por ejemplo, si yo lo cocino, creo un gel, luego lo deshidrato, puedo luego freírlo y hacer lo que voy a hacer ahora con el papel de arroz, ¿vale? Entonces, como decía antes, esto es un resultado de lo que da, por ejemplo, lo que puede llegar a dar la retrogradación, realmente trabajar con el proceso, ¿no? Esto y los fideos de arroz, por ejemplo. O sea, lo que tenemos aquí es realmente una pasta de arroz, ¿vale? Que mayoritariamente tiene almidón, ¿vale? De arroz en este caso. Se suelen hacer a veces con otros tipos con arroz, con otros tipos de ingredientes, pero normalmente son de arroz, ¿vale? ¿Qué pasa aquí? Nosotros gelatinizamos, formamos un gel, luego se enfrían, ¿vale? Y luego se deshidratan, ¿vale? Pero ¿yo qué consigo? Consigo algo firme, ¿vale? Algo unido, duro realmente, ¿vale? Que es algo como interesante para trabajar. ¿Y qué me proporciona eso? Que yo luego pueda venir y colocarlo en agua y rehidratarlo, ¿vale? Y tener, pues si es los fideos, bueno, normalmente lo ideal es rehidratarlo en agua caliente, ¿vale? Se puede rehidratar, o sea, los fideos en agua caliente sí, que son más rápidos. Pero, por ejemplo, los papeles de arroz igual en agua fría lo consigues también, ¿vale? Solo tardan un poquito más, pero también funcionan, ¿vale? Realmente eso lo que nos proporciona es tener, pues, bueno, opciones, ¿vale? Sencillas, rápidas que podemos reutilizar. Hoy ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacernos unos rollitos, ¿vale? Que son súper simples, se ven mucho por ahí, ¿vale? Simplemente es una receta fácil que la podéis tener, o sea, realmente para hacer una comida fresquita o algo un poquito diferente, que realmente, como siempre, es un formato que lo podéis luego rellenar con lo que tengáis en casa, ¿vale? Es súper fácil. Entonces, luego, si encontráis, tenéis otras verduritas, lo queréis hacer con alguna cosa caliente salteado, algo calentito, un guisito, lo que sea, una cosita así, realmente la idea es este rollito. Claro, luego están
los que son típicos, auténticos de cada sitio, que se hacen de una manera o de otra, con los rellenos típicos de cada sitio, pero bueno, en vuestra casa lo podéis realmente utilizar. Mira, ya está. Yo tengo aquí, ¿vale? Realmente es esperar que se hidrate un poquito, lo secamos un poquito, ¿vale? Yo vengo con él aquí. Luego aquí es un poquito trabajar así con cariñito, ¿vale? Se cae la mano. Aquí, fácil, ¿vale? Os ponéis un poquito lo que os guste, ¿vale? Aquí algo fresco. Yo le voy a poner ahora aquí un poquito de la misma cremita que me hice antes, ¿vale? Un poquito, para tener un puntito cremoso dentro. Nos ponemos un poquito, tampoco hay que volverse loco porque luego no te cierra, ¿vale? Un poquito de esto, de zanahoria. Tenemos pepinita aquí, ¿vale? Fácil, como la técnica, ¿vale? Los hacemos aquí, al principio, ¿vale? Cerramos este ladito, luego cerramos el otro ladito, ¿vale? Luego es ir practicando, a veces tampoco me sale a la primera bonito, ¿vale? Y luego lo enrolláis, ¿vale? Luego, claro, si lo de dentro es más blandito, os queda más arregladito, ¿vale? Luego, lo podéis servir así, lo podéis incluso dorar, bueno, si es lo de dentro es, o sea, si lo de dentro es fresco, mejor directamente servirlo así, ¿vale? Luego aquí yo puedo cortar y luego tengo cositas así coquitas, ¿vale? Realmente son pequeños bocaditos, los iremos poniendo aquí, ¿vale? Son pequeños bocaditos que yo luego puedo servir, ¿vale? Luego si lo que tenéis dentro es caliente, o sea, no tan fresco, yo no iría con tan fresco, pero lo podéis venir en una sartencita y dorarlo, lo podéis rebozar con un poquito de sésamo, cosas así, ¿vale? Haremos un par más, ¿vale? Vamos hidratando aquí. La idea aquí realmente lo que tenéis que ir haciendo es, a la que quitáis uno, ponéis el otro, que es el tiempo que montáis, ya lo vais haciendo. Mientras tanto, ya nos aprovechamos, hacemos una salsita rápida, sencilla, ¿vale? Para que podáis acompañar con esto. A ver, ¿dónde tenemos? ¿Tiene una cucharita por aquí? Aquí. Muy bien. Vale, hacemos un poquito de mantequilla de cacahuete, ¿vale? Vamos a poner aquí, fácil. Estas son, bueno, una salsita súper sencillita. Vamos a poner un poquito de soja, ¿vale? Vamos a ponerle un poquito de zumito de limón, ¿vale? Aquí puede ser, si tenéis un poquito de mirin, por ejemplo, vinagre de arroz, ¿no? Bueno, realmente, si os gusta, podéis poner algún picante, ¿vale? Luego aquí lo vais incorporando. La mantequilla de cacahuete es espesita, ¿no? Entonces, si la vais mezclando aquí con la soja, ¿vale? Si veis que queréis algo como más ligerito, luego eso con un tenedorcito igual es más fácil, ¿vale? Pero luego si queréis eso, lo vais trabajando, ¿vale? Vais trabajando, un tenedorcito es más fácil, ¿vale? Luego le podéis poner un poquito de agua, porque es muy espesa, ¿vale? Y así os va rebajando un poquito, ¿vale? Si tenéis un poquito de aceite de sésamo, lo podéis poner, ¿vale? No de miedo que parece que se ha suelto un poco, se ha cortadito un poco, ¿vale? Esto lo vais removiendo y ya lo conseguiréis, ¿vale? Podéis rebajarle un poco si os parece muy espesa, ¿vale? Le podéis poner un poquito más de agua, ¿vale? Y encontráis el punto, ¿vale? De salsita, luego el punto que os guste. Fácil. ¿Ok? Si queréis le podéis poner unos... Ahí va, ¿vale? Salsita al lado, ¿vale? Vamos a limpiar un poquito aquí. ¿Vale? Perfecto. Entonces, vamos a hacernos uno más para que nos cerremos un poquito la idea de esto, ¿vale? Tengo aquí. Ahora lo he dejado más tiempo, se queda más blandito, ¿vale? Entonces es un poquito más difícil de trabajar, pero no pasa nada. Lo vais abriendo aquí en la superficie, ¿vale? Con cuidadito, se caen las manos, ¿vale? Entonces, hacemos. Si realmente estas partes están más rotitas, hay partes más duras de esto, es más fácil luego de enrollar, ¿vale? Vale.
Luego ponemos nuestra salsita. Luego eso, lo que os decía, lo que tengáis un poquito en casa, os lo vais inventando, ¿vale? Realmente es el formato, la idea. Luego la salsita, podéis tener esta, la podéis adaptar a otra que os guste, ¿vale? Luego, mismo rollito, ¿vale? Cerramos aquí, ¿vale? Cerramos los laditos, ¿vale? Y aquí vais cerrando, ¿vale? Luego, si tenéis nori, podéis poner los trocitos de nori dentro, ¿vale? Y es el rollito, ¿vale? Enterito, si lo queréis servir así, ¿vale? Luego, buscar siempre jugar con un poco el patrón un poco colorido, ¿no? Que eso es lo que te va a dar luego cositas más bonitas, ¿vale? Vamos a hacerlo así, ¿vale? Luego, si tenéis un poquito de sésamo, siempre viene bien, le ponéis. Si tenéis, como viene siendo igual, luego esto lo podemos poner aquí al ladito, ¿vale? Si tenéis un poquito de cebollita, ¿vale? Cebollita fresca, ¿vale? Vamos un poquito más de esto. Y tenéis, ¿vale? Rollitos sencillitos, fáciles, pim pim, para entender un poco qué pasa aquí con este arroz, ¿vale? Luego, última cosa, simplemente ya que lo tenemos aquí, fácil, vamos a hacerlo, ¿vale? Para que podáis explorar un poco texturas de una misma cosa. Luego es eso, ir conociendo un poco qué va pasando con un poquito cómo se comporta, ¿no? Los ingredientes que tenéis en casa, ¿vale? Entonces vais a ir consiguiendo resultados distintos, ¿vale? Entonces yo con el mismo papel, esto lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Con el mismo papel de arroz que yo tenía, ¿vale? Esto es importante. Ahora vamos a hacer una fritura. Y las frituras, bueno, o sea, hay que hacerlas bien. Cuando digo bien, o sea, tampoco hay que estar por la vida así tan estresado con temperaturas y tal, pero es importante, las temperaturas son importantes. Cuando se hace frituras por inmersión, esto es un dato importante. Se fríen a 175, 180 grados más o menos, ¿vale? Pero tienes que estar en los 180, ¿vale? Por entorno de eso. ¿Qué pasa? Cuando tienes esa temperatura realmente consigues freír con eficiencia, los productos absorben mucho menos aceite, ¿vale? Porque realmente hay tanta temperatura que se repele, ¿vale? El aceite repele, entonces consigues texturas más crujientes, ¿vale? Entonces, intentar freír a estas temperaturas, si tenéis, haceros con un termómetro que en algún momento os hará falta, sea para hacer caramelos, sea para hacer asados, panes y cosas. Las temperaturas son importantes, ¿vale? Sea si necesitáis hacer lo que estamos ahora haciendo, ¿no? Una fritura. Si realmente, muchas veces lo que tenemos, las frituras, a ver, no hay que pasarse, claramente, pero siempre se pueden incluir de vez en cuando, ¿no? En un contexto de una dieta equilibrada, claramente, pero si se hacen en temperaturas bajas, el producto absorbe muchísimo más aceite, ¿no? Muchísima más grasa. Entonces realmente luego te estás comiendo mucho más grasa y no es interesante, ¿vale? Y luego, en este caso, lo que vamos a hacer, si no está a la temperatura correcta, no funciona. O sea, no pasa la reacción, ¿vale? Entonces es importante que esté a los 180. A partir de los 175 ya vas bien, ¿vale? Ya vamos subiendo. 143, 45, vamos rápido, eso va rápido. Luego me decís, ¿tenéis alguna duda? Me podéis ir diciendo. Ya vamos ya casi llegando al final. Como os iba comentando, realmente cosas sencillas, ¿no? Pero para que veáis cómo se van comportando los almidones. Realmente es una misma lógica que se aplica a diferentes contextos, pero realmente entendiendo eso luego puedes sacar nuevas texturas, puedes conseguir, por ejemplo, aquí tenemos, realmente es un gel, ¿no? Un poco más sólido, ¿no? Luego aquí tenemos una gelatinización también, pero crujiente por fuera, gelatinosa por dentro, no sé si se ve muy bien, pero aquí hay una línea, un poco de gel también, ¿vale? Y por fuera está crujiente. Y son dos elementos súper sencillos que a nivel de formato funcionan muy bien. Vale, ya lo tenemos a la temperatura. Yo cojo papel de arroz, ¿vale? Lo partimos. Puede ser en trozos como os venga, ¿vale? Nosotros vamos muy rápido, para adentro. ¿Vemos? Súper rápido, ¿vale? Estos son los papelcitos de arroz, los panes fritos, ¿no? Pero mira, hechos por vosotros en casa, sencillitos. En 30 segundos, nada, o sea, 5 segundos de freír. Y luego estos son opciones con el mismo material, el mismo producto,
aplicando cocciones distintas, ¿vale? Luego siempre secar bien vuestras frituras, ¿vale? Mismo producto. Luego aquí tenéis unas bases para canapé. Son delicadas, ¿no? Son muy finas. Unas bases para canapé, ¿vale? Tenéis aquí. Tenéis opciones si queréis dipear alguna cosa. Simplemente lo queréis con aperitivo, con algo. Aquí le podríais, una vez en el momento que lo sacáis, colocar algún tipo de especia, ¿vale? Hacemos solo un par, ¿vale? Sencillo, ¿vale? Para que veáis aquí. Súper fácil, con el mismo elemento. ¿Veis? Con texturas completamente distintas, ¿no? Aquí tenéis algo gelatinoso y aquí tenéis algo, a ver si se escucha, lo traigo aquí más cerquita. Algo súper crujiente, ¿vale? El mismo elemento con aplicaciones distintas. Mira. Súper fino, se derrite en la boca. Realmente es una harina, realmente la composición es súper fina, ¿vale? No os paséis porque no deja de ser una fritura, pero es un elemento interesante que lo puedes luego, ¿no? Montar un pequeño, muy delicado porque tampoco aguanta mucho, ¿no? Pero un pequeño canapé muy delicado, ¿vale? Lo puedes poner como un aperitivito, realmente algo para acompañar, pero pensar un poco en cómo yo explorando, ¿no? Cómo explorando el mismo. Siempre hay varias formas de trabajar el mismo producto, ¿vale? Y en función de lo que le apliques, a la técnica que le aplicas, consigues resultados súper distintos. Y eso no solo pasa con el papel de arroz o el almidón, ¿no? Realmente pasa con todo, con las verduras también, o sea, no es lo mismo una verdura hervida, otra al horno, el comportamiento es completamente distinto. Y eso es súper importante cuando estáis buscando generar texturas, sabores, nuevas formas de cocinar, que realmente es esa búsqueda que tenemos a que nos gusta mucho cocinar, ¿no? Que en nuestro caso, el mío y el de vosotros y vosotras, pues es súper importante ir entendiendo cuáles son las reacciones que van pasando y por qué pasan las cosas, porque ahí vais a ir consiguiendo explorar nuevos formatos, nuevas texturas, nuevas formas de hacer lo mismo. Realmente a veces caemos en lo confortable que es el día a día de hacer las mismas recetas y realmente tenemos que preguntarnos, o sea, ¿qué puedo hacer diferente con esto que ya estoy haciendo? ¿No? Entonces realmente el primer paso yo creo que es entender un poco qué está pasando en este proceso, ¿no? Con los elementos que utilizas, qué es lo que pasa. No es meterse mucho a la ciencia, pero es súper importante. Si no se gusta mucho, a mí me gusta mucho, entonces me meto mucho, pero realmente entender los procesos físico-químicos que ocurren en los alimentos te ayudan a llegar a texturas y cosas distintas. Y esto es el principio, porque esto es bastante simple, pero realmente es una puerta para ir buscando, para que os veáis que con lo mismo conseguimos cosas muy diferentes, ¿vale?